A lo largo de la historia del ser humano se cuentan innumerables relatos sobre extraños objetos surcando los cielos que transportaban a dioses y hombres. Vehículos celestes descritos en la antigua literatura de la India, alfombras voladoras de Arabia o los carros de fuego que elevaron al cielo a personajes bíblicos como Elías o Enoc. Con la visión actual, en pleno siglo XXI, quizá no sea de extrañar hacernos la siguiente pregunta. ¿Fueron aquellos hechos narrados hace miles de años, con los apelativos de carros de fuego, nubes brillantes, dragones resplandecientes o serpientes voladoras, no serían otra cosa que vehículos tripulados, observados con los ojos de gente que simplemente desconocía esa tecnología? Interesantes preguntas las que se hace Manuel Pedrosa. Hoy lo tendremos aquí en el programa, hablando de su libro El mensaje oculto de los dioses. Ya estuvo con nosotros al principio del Viajero Cuántico en el programa número 22, pero luego volvemos a tener esta noche porque nos quedaron cosas por comentar y además porque queremos recordar la figura de la desaparición recientemente el 10 de enero de este año de Erich von Däniken, que tal vez fue uno de los iniciadores, uno de los principales iniciadores de que los que vinimos después nos hiciéramos estas y muchas otras preguntas, la verdad. Antonio Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, esas preguntas que se hace Manuel Pedrosa son un fragmento de su libro, del que ya has nombrado tú, El mensaje oculto de los dioses, y que, como bien has dicho también, ya comentasteis en un programa anterior. Tú y él estuvisteis hablando de su libro y de los enigmas que plantea. La figura de Erich von Däniken, claro, hablando de estos temas es imposible no hablar de él, y sobre todo pues cuando hace poco que ha fallecido ha dejado un legado para los amantes de estos temas interesante, ¿no? Figura controvertida Erich von Däniken, bueno. Sus teorías, sus planteamientos fueron rechazados por la ciencia de plano. Él también rechazaba las teorías de otros escritores que escribían en su misma línea, o sea que él se creía un poco el centro del universo en este sentido. Él fue uno de los iniciadores. Después sí que hubo mucha gente que escribió sobre estas mismas teorías, ¿no? Bien, pero que fuera el iniciador tampoco debía quitarle autoridad a otros que también escribían del tema y escribían quizá en otro sentido. Respecto a la ciencia, pues sí, no es que refutase sus teorías, sino que la rechazaba de plano. Su vida fue un poco disipada, ¿no? Y yo creo que no solo la ciencia oficial rechazó sus teorías solo porque las consideraba descabelladas, sino por esa vida disipada que tuvo, que era un poco un prenda, ¿no? Porque fue condenado por robo, por malversación, por falsificación, y luego que contaba muchas mentiras, porque decía que había visitado sitios que luego él mismo, cuando le decían no, pero esto no pudo ser por tal y por tal, cuando alguien le refutaba, ¿no? Ahora tenía buenas referencias, porque sí, los que vinieron después fueron a los mismos sitios y encontraron muchas cosas que él decía, aunque no hubiera estado. Claro, pero él decía luego, bueno, por ejemplo, cuando decía que había visitado digamos esto de los tallos, la cueva de los tallos, bueno, decía, bueno, pero esas fotografías fueron manipuladas porque, claro, para ilustrar un poco, ¿no? Para ilustrar un poco el tema. Luego resulta que porque había dicho que había hecho una expedición con Moritz, con un investigador, y resulta que tal expedición no había existido. Luego, poco a poco, cuando le iban diciendo, pues esto no podía ser, pues bueno, esto no, porque y al final efectivamente no había ido a la cueva de los tallos. En cualquier caso, lo que insisto en lo de iniciador, nos hizo que nos hiciéramos muchas preguntas, hizo que muchos investigadores después se quisieran ir a esos sitios, estuvieron,
muchas de sus preguntas y de sus descubrimientos a priori se siguieron después y están documentados con fotografías. Los lugares existieron, tal vez se creó un halo por esto que dices, de su vida disipada o su vida rarita, un halo que no contribuía a que el misterio se pudiera desarrollar adecuadamente, y sí, ese halo de lo que muchos escritores después que vinieron después que él no lo tenían un halo más científico, más pausado, una vida más normal, pues se hizo en ellos más creíbles los mismos temas que había iniciado Erich von Däniken con sus experiencias, ¿no? Hombre, está claro que sí, efectivamente sentó las bases para que otras personas también investigaran y quizá formularan teorías más plausibles, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, el tema de los mapas de Piri Reis. Él dijo que existía una leyenda que dice que un dios dio el mapa a un sacerdote y siendo un ser extraterrestre, ¿no? En cambio, Piri Reis dijo que no, que esos mapas los había dibujado él. De la Gran Pirámide, de la Gran Pirámide dice que no pudieron ser los egipcios, sino que que no lo pudieron construir los digamos, obreros, porque no se habían encontrado restos de nada, y sin embargo sí que se han encontrado casas de los trabajadores con alcantarillado, tumbas y también esqueletos, o sea que, y además hablaba de que no se habían encontrado herramientas que pudieran pulir y construir esos grandes bloques de piedra de los que consta la Gran Pirámide. Ya sabemos que nosotros hemos tenido aquí en el programa científicos, médicos, especialistas de todo tipo, unos diciendo una cosa y otros diciendo otra. Pero fíjate, de esto de las herramientas, que decía que las herramientas que había entonces no tenían la suficiente fuerza o una tecnología adecuada para construir y adecuar esos grandes bloques de piedra. Sin embargo, sí que se han encontrado herramientas que tenían una aleación de cobre, bronce y arsénico, que las hacía mucho más duras, más duro que el cobre puro, que eso le permitía así trabajar en esos grandes bloques. Muchas otras cosas que luego él mismo desmentía, esto sí, efectivamente esto lo dije porque sí, pero para ilustrar, etcétera, y él mismo caía en su propia mentira, y al final tenía que desmentir muchas cosas, pero repito que bienvenido haya sido Erich von Däniken, que sentó las bases para que otras personas que vinieron detrás pues investigaran sobre esos mismos temas que él investigó, y que muchos desde luego siguen siendo un enigma. Hay muchas cosas que astrología misteriosa, claro, arqueología misteriosa, OPARS, leyendas. Yo tengo aquí, por ejemplo, un libro que es La conexión Anunnaki. Aparentemente suena estrambótico, ¿no? La conexión Anunnaki, pero si yo le digo que es un libro de Ediciones Obelisco, que escribe la doctora Henry Litt, una historiadora profesional renegada de la arqueología y que descubre una serie de misterios de la antigüedad, entre otras cosas la conexión sumeria con esos restos arqueológicos. No está hecho por cualquiera. Y así hay otros. Yo que sé, hoy recordaremos seguramente a Andrea Faber-Kaiser con sus libros Sacerdotes o Cosmonautas, o el mismo Javier Sierra con su libro En busca de la Edad de Oro. Todos se hacen eco de estas primeras investigaciones de Erich von Däniken. Lo desarrollan más profundamente, los tiempos no son los mismos, y digamos, ese doctorado que da el trabajo científico, el trabajo bien hecho, les aporta un plus
en sus investigaciones, evidentemente. Está claro, es que los enigmas están sobre la construcción de la Gran Pirámide, sobre el Piri Reis, sobre las líneas de Nazca, muchos otros vestigios que tenemos que realmente cuando uno piensa dice, pero ¿cómo se pudo hacer aquello? ¿Qué significaba realmente aquello? Y entre otras cosas, la libertad de podernos preguntar cualquier cosa, que es lo que muchas veces la ciencia ortodoxa no nos deja. O sea, no puedo tener la libertad de pensar, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Por qué aquello? Es la única forma, tal vez muchas veces, de poder avanzar, ¿no? Y de tener otras ideas o dar otras ideas sobre los que trabajar a gente a personas que tienen más posibilidades de viajar a los sitios, ¿no? Pero fíjate, ahondando más en la figura de Erich von Däniken, llegó a crear un parque temático en Suiza sobre todos esos últimos años de su vida. Sí. Claro, entonces dices, bueno, ¿es una gracia? ¿Realmente es una broma? ¿O qué es? Porque al final lo reduce todo como parece que el resumen de su vida fuera pues un parque y dedicado al tema lúdico, ¿no? Hay una frase muy significativa que habla mucho de su personalidad. Dice, en alemán, porque bueno, él es suizo, pero del cantón alemán, en alemán decimos que a un escritor, si no escribe sobre ciencia pura, se le permite usar algunos efectos dramatúrgicos, es decir, teatrales. Es decir, algunos efectos teatrales. Y eso es lo que he hecho. Dice mucho eso, ¿eh? Sí. Él mismo. Bueno, si te parece, vamos a darle pase esta noche a nuestro invitado, Manuel Pedrosa, con su libro El mensaje oculto de los dioses, y que nos comente más cosas sobre su opinión de Erich von Däniken y de otros autores, y que nos hable de nuevas teorías o de nuevos descubrimientos que en el anterior programa se nos quedaron. Y de sus propias investigaciones. Y este sí que va en serio, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? De nuevo en el Viajero Cuántico, pues como previamente presentamos, hablando en nuestra entrevista de hoy, de esta noche, con una persona que estuvo con nosotros al principio del programa, en el programa 22. Antonio, buenas noches. Otro pionero. Otro pionero del programa del Viajero Cuántico, que quiso estar con nosotros hablando de un libro que había escrito por entonces, que se llama El mensaje oculto de los dioses, y que esta noche viene mucho a colación. Manuel Pedrosa es neurocirujano y escritor. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Nada, encantado de estar con vosotros, un orgullo de estar hoy en vuestro programa. Tu libro El mensaje oculto de los dioses, que en su momento pues habías escrito, viene a colación hoy completamente tras la desaparición el 10 de enero de este mismo año de Erich von Däniken. Y si te parece, pues vamos a comentar no solo aquel programa que hicimos tú y yo, porque entonces en aquel programa no estabas tú, Antonia, pero sí ahora de nuevo con tu libro, porque está a colación y se quedaron además muchísimas cosas, y entre otras cosas hace ya año y medio, porque era al principio. Sí. Fíjate, llevamos ya dos años. Manuel, si te parece, pongo una breve presentación de Erich von Däniken, que otro compañero, amigo periodista, Víctor Faz Sevilla, que es periodista de investigación, además de fenómenos paranormales, ha querido hacer para el programa. Así que lo pongo a modo de introducción y comentamos después. Hoy vamos a conocer un poco más de von Däniken, uno de los más grandes ufólogos y escritores de ciencia ficción y no ficción que ha dado la historia. Nació el 14 de abril de 1935 en Zofingen, en Suiza. Creció en una familia católica muy estricta y estudió en el Colegio San Michel, que era un internado jesuita donde desarrolló mucho interés por los textos religiosos antiguos, sobre todo también por los enigmas arqueológicos. Desde joven
siempre se mostró muy rebelde y con un pensamiento independiente que chocaba muchas veces con las ideas de aquel entonces. Los primeros trabajos que llegaron fueron en 1968, una de sus grandes obras y por las que fue recordado, por la que vendió millones de libros, Recuerdos del futuro. Aparte de desarrollar otras obras más sobre la temática, estuvo trabajando como astrónomo y camarero en una etapa en la que comenzó a escribir artículos sobre los misterios de la arqueología. Fascinación por las culturas antiguas lo llevó a formular la idea de que muchos monumentos y mitos y conocimientos ancestrales podrían tener un origen extraterrestre. En el libro que mencionamos, de 1968, Recuerdos del futuro, o como se conocía en su versión en inglés, Chariots of the Gods, se convirtió en un bestseller internacional a nivel mundial, vendiendo millones de copias y siendo traducido a más de 30 idiomas. En ellas hablaba de dos cosas que le fascinaban sobre todo: las pirámides de Egipto y las líneas de Nazca, aparte de tocar diversas teorías sobre el monumento de Stonehenge. Sí, y sobre estos podían haber sido influenciadas o construidas con ayuda de visitantes del espacio. En sus más de 25 libros, otros citan que pudo llegar a escribir hasta 49, llegó a vender alrededor de entre 60 y 70 millones de ejemplares en todo el mundo. Teorías inspiraron documentales, películas, series de televisión y videojuegos. También se convirtió en una figura central en la difusión de la pseudoarqueología y la ufología moderna. A pesar de las críticas, por falta de rigor científico y de muchas burlas, aparte de plagios y escándalos, su influencia cultural fue enorme y sigue siendo muy importante en el día de hoy. Durante su vida se enfrentó a muchas acusaciones por fraude, errores metodológicos y exageraciones. La comunidad científica, en otras palabras, rechazó siempre sus conclusiones y se burló de él. Pero, sin embargo, su obra, pese a que muchos científicos creían de otra manera, siguió atrayendo a millones de lectores y de curiosos. Durante toda su vida estuvo dando muchas conferencias, inclusive hasta la edad avanzada, ya que falleció el 10 de enero de este año de 2026 con 90 años. Dentro de sus ideas principales está la intervención en la evolución. Sostenía que seres de otros mundos influyeron en la genética humana y aceleraron nuestra evolución. En la arqueología alternativa interpretó monumentos antiguos como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca y los moais de la isla de Pascua como obras imposibles para realizar por el hombre de la época sin ayuda de la tecnología alienígena. También tuvo muchos mitos como crónicas. Argumentaba que los textos religiosos, como el libro de Ezequiel en la Biblia o la epopeya de Gilgamesh, no eran metáforas, sino descripciones literales de encuentros con naves espaciales y tecnología avanzada. Sus ideas también dieron pie al famoso programa de televisión Alienígenas Ancestrales y la creación de su propio parque temático, el UFO Park, anteriormente el Mystery Park en Suiza. A pesar de su éxito comercial, la arqueología tradicional sostiene que no hay evidencia física de estas visitas y que sus interpretaciones ignoraban las capacidades reales de las civilizaciones antiguas. Vamos a hablar también brevemente de dos temas que fueron los que más le fascinaron y las controversias que sacó en las líneas de Nazca en Perú. Deniken popularizó la idea de que ese desierto era un aeródromo espacial con pistas de aterrizaje, donde argumentaba que las largas líneas rectas y los trapecios eran pistas diseñadas para naves extraterrestres.
que la visibilidad aérea sostenía que, como las figuras, el mono, el peluri, etcétera, solo se aprecian por completo desde el aire, debían ser mensajes a seres que volaban o señales para guiarlos en su descenso. El astronauta utilizó un geoglifo antropomorfo específico, conocido como el astronauta o el hombre búho, como prueba visual de que los antiguos peruanos retrataron a lo que habían visto, a esos visitantes de otro planeta. También en las pirámides de Egipto, en las pirámides de Giza, Deniken consideraba que la Gran Pirámide es el ejemplo máximo de tecnología imposible para su época. Precisión matemática afirmaba que la orientación casi perfecta hacia los puntos cardinales y las proporciones matemáticas, como el número pi, indicaban un conocimiento astronómico que los egipcios no poseían por sí solos. La logística de la construcción cuestionaba cómo una civilización de la Edad de Bronce pudo cortar, transportar y encajar bloques de varias toneladas con una precisión increíble, sugiriendo el uso de herramientas láser o levitación sónica. También podemos hablar del propósito oculto. Sugería que no eran simples tumbas, sino dispositivos tecnológicos, cápsulas del tiempo dejadas por los dioses para preservar sus conocimientos. También en su obra ha mencionado otros sitios como el Sacsayhuamán en Perú, donde sostenía que los muros de piedra de encaje perfecto requerían tecnología de fundición extraterrestre. También en México, la tumba de Pacal, en Palenque, donde interpretó la losa del sarcófago del rey Maya como un astronauta pilotando una nave con controles y escape de fuego. Y bueno, creo que ya hemos conocido todos un poquito más a este genio para algunos y loco para otros. ¿Cómo pudo ser Erich von Däniken, que en paz descanse? Ya sabéis que su obra está siempre disponible para consultarla y interesaros sobre aquellas cosas que tanto le inquietaron hasta el mismo día de su muerte. Bueno, la ciencia le considero un farsante, un pseudocientífico. Bueno, yo ni pseudocientífico, supongo, simplemente un farsante. Sin embargo, su obra, sus teorías recogidas en sus libros, en sus artículos, bueno, fueron admiradas, fueron leídas por muchísimas personas, por muchos miles de personas. Tuvieron un gran Por éxito. muchos millones, porque Millones es que de vendió personas. millones de libros en todo el mundo. Millones de libros. ¿Cómo se entiende esto? Que la ciencia lo rechace y popularmente se democratice de alguna forma. Bueno, la figura de Von Däniken, bueno, sí que está sujeta, como han hablado en la introducción, a mucha polémica, sus inicios con algunos fraudes, etcétera. Bueno, y parece que los medios oficialistas, la arqueología más tradicional, pues siempre ha tenido en cuenta unos puntos así de que fallaban en su metodología, pues que no era metodología científica. Y él desde el principio ha sido, pues yo creo que más que un científico o aseverar hipótesis incuestionables, lo que nos hizo o hizo a muchas generaciones de curiosos sobre el pasado, sobre todo sobre los enigmas de la prehistoria, esa época tan desconocida, ¿no? Pues lo que nos hizo es un poco despertar, abrir la mente y además en un contexto cuando inició sus publicaciones de auge de la ufología, ¿no? Ujú. Pues un poco compaginar esas dudas que la religión, los textos antiguos, la arqueología ofrecen, pues dar una imagen diferente, muy cautivadora, muy sugerente, sobre la visita de unos seres avanzados a nuestro planeta, ¿no? Lo Claro. que influyeron en muchos aspectos, ¿no? Él solamente, en su primer libro del año 68 del siglo pasado, lo que hizo en El carro de los dioses o El carro Ah, de fuego, o, Recuerdos del futuro, un título muy bueno, por supuesto, que sí, sugiere muchas cosas, solamente ese título. Pues lo que hizo fue proponer muchos interrogantes. Él no aseveró nada
y hizo decenas de preguntas, cada cual más interesante, y que eso despertó nuestra imaginación y, bueno, el amor por la historia, por los enigmas arqueológicos y, bueno, y el desarrollo de muchas obras literarias y documentales que siguen siendo hoy día muy interesantes. Pero él formuló muchas hipótesis, efectivamente, ¿fueron solo hipótesis o las hipótesis salieron de trabajar sobre el terreno? ¿O fue todo imaginarse? Yo creo que él era, como se habla en la introducción, estudió dentro de una cultura religiosa, con los jesuitas, Católica, sí. y repasaba pues muchos textos de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento sobre todo. Y eso yo creo que fue el- la siembra de su inquietud, ¿no? Al plantearse pues una relectura, ¿no? De lo que hablaba el Antiguo Testamento, ¿no? Pues ese encuentro de Ezequiel con una nave o un extraño fenómeno aéreo, ¿no? Que todo sugería que fuese algo extraño, ajeno, de que venía de los cielos, o el ascenso de Elías a los cielos, o el libro de Enoch, que tiene también muchos Bien. interrogantes, súper interesante. Entonces, era una forma de abrirnos la mente, ¿no? De que, ¿qué era eso, ¿no? Si en una civilización antigua, en unas culturas antiguas que desconocían muchas cosas esenciales o básicas para nosotros hoy día, pues una reinterpretación, ¿no? De que eso podía ser muy superponible a muchos avistamientos ovni que existen hoy por miles y que podrían asemejarse a que esos dioses realmente fuesen una tecnología que en aquel entonces y hoy incluso sigue siendo desconocida, ¿no? Y se nos escapa. Mm. Lo que yo creo que eh, también cabe destacar en la figura de Erich Bodání, que son dos facetas. La suya, el tema ovni, en cuanto al tema ovni, y las otras, la de la arqueología misteriosa o la arqueología extraña, o incluso los OPAR, como diría Jaime Barrientos, Sí, que nos pueden indicar o pueden dejar entrever que antes de esta humanidad hubo otras humanidades, o que de alguna manera dejaron un tipo de impronta en las sociedades que vinieron después para, para el futuro. Eso eso es, es. son dos variables distintas, ¿no? Eso es. Dentro, Yo, lo que sí, pasa es que se dan en la misma persona. claro, yo lo dividiría como hasta en cuatro facetas, ¿no? Que nos hacen tener indicios, ¿no? O sospechas de que hubo algo, ¿no? Para mí hay dos teorías de que ese algo que se presentó a nuestros antepasados como dioses o como sabios civilizadores en un pasado, hay dos teorías, como sabéis, o como muchos oyentes si no lo saben, para explicar esos indicios de alguna tecnología o de unos avances en el conocimiento impropios para una época de hace miles de años. Pues una teoría es que vinieron unos visitantes de fuera de nuestro planeta, extraterrestres, es decir, que los ángeles, los dioses, pues venían de otra zona de nuestra galaxia o de otra parte del universo, y vinieron aquí. Es extraño comprenderlo, pero llegaron aquí y de alguna forma, con un motivo desconocido, intentaron crear incluso al hombre, incluso luego participar en la civilización, en su desarrollo cultural como civilización. Esa es una teoría, y otra teoría que defienden más otros investigadores como Graham Hancock, Robert Bauer, es que pudo haber una civilización antigua, hoy desaparecida y que no ha dejado prácticamente ningún vestigio así objetivable, algo metálico, algo realmente que nos despeje las dudas, pero que hay muchos indicios de que hubo algo, una civilización muy avanzada hace más de 12.000 años y que pudiera ser destruida por lo que muchas civilizaciones, más de 250 mitos por todo el mundo, hablan del gran diluvio universal, que destruyó esas civilizaciones, de Lemuria, la Atlántida o lo que como se quiera llamar, y algún vestigio de aquello tan avanzado o alguno de esos sabios sobrevivientes pues luego se presentaron a aquellas culturas de la prehistoria como dioses civilizadores, Quetzalcóatl, Osiris, llámalo como quieras, en diferentes regiones del mundo, ¿no? Bueno, se habla que, bueno, que esos
supuestos dioses ayudaron al ser humano en el plano tecnológico y social, a progresar en el plano tecnológico y social. Quiere decir que el Ujú. ser humano, que no sé de dónde viene, es algo que, bueno, no sé si la ciencia ya lo sabe, pero no sé, todavía es una incógnita cómo empezó todo. Que no hubiésemos sido capaces de evolucionar si no hubiese sido por algo que viniese de otro De otro plano, de lado, otro lado. por lo menos de Yo es que alguna manera yo dejó estoy esa... muy en esa línea, ¿eh? Sí, A pesar de saber pues todo lo que mi carrera, mis estudios como médico, como científico, pues que es todo basado en la teoría de la evolución de Darwin, etcétera, esas teorías y esas ramas que evolucionaron desde esa teoría de Darwin, está eso comprobado científicamente que fue así, una evolución, pero eso no es incompatible con que dentro de esa evolución, desde los peces a los anfibios, a los reptiles, mamíferos, pero que hubiese una injerencia externa, algo que realmente pudiese explicar ese salto tan significativo simplemente en la especie de los homínidos. Hay un salto enorme en muy pocos años en la escala evolutiva entre el Homo erectus, el Homo ergaster, y el Homo sapiens. En muy pocos miles de años, pues hay un salto que el hombre, ese homínido especial, empieza a pensar en la religión, a tener emociones, a pensar en algo tan intrascendente evolutivamente como el arte, a pintar cosas, no sé, pues a crear música y lo que es más importante, el lenguaje humano con toda su complejidad, ¿no? Entonces, ese salto tan importante y en la capacidad craneana, pues lo que llaman los científicos o los paleontólogos el eslabón perdido, ese sí. eslabón perdido, hay muchos indicios de que hubiese algo artificial, una mutación, que yo creo que puede ser artificial, que facilitó ese salto, ¿no? De hecho, hay algunos Sí, estudios, sí, sí, también sí. hay unos estudios genéticos ya desde los años 90 del siglo pasado que hablan de este tema genético como que hace unos 200.000 años, que cuando parece que apareció el Homo sapiens, hubo una fusión de los cromosomas. No sé si, bueno, los oyentes si conocen que el ser humano moderno tiene 23 pares de cromosomas y los primates, el resto de primates, 24 pares de cromosomas. Bueno, pues hay algo tan curioso, que eso parece que salió y pasó desapercibido, pero hay un estudio científico que muestra que el cromosoma 2 de la especie humana es una fusión de dos cromosomas menores. Entonces, eso hizo que en vez de 24 pares, tuviéramos 23 pares de cromosomas. Bien, una fusión por los telómeros, por la parte terminal de esos cromosomas, en el cromosoma 2. Pero lo curioso es que justo en ese punto, en esa área de fusión genética del cromosoma 2, existen los genes que hacen posible que el ser humano tenga la capacidad de tener decisiones, de sentir emociones, algo tan humano como eso, justo, qué casualidad, en esa mutación, en esa fusión de dos cromosomas. Y Pero como esos otros ejemplos. sí, sí, ¿no? A mí cuando veo las pinturas en cuevas prehistóricas, me parecen algo sublime, ¿no? Con unas líneas estéticas que se parecen mucho a la actualidad. En esa época en que ya aparecen, en que se datan las pinturas, esas pinturas prehistóricas, ¿ya habría habido esa injerencia o ya el ser humano o todavía no? Porque si no había ha habido esa injerencia, el ser humano ya tenía emociones, ya sabía hacer arte, ya, Ujú. ya, ya pensaba en lo sublime, no solo en la caza, sino en el alma, digamos, ¿no? Eso es, porque efectivamente las pinturas rupestres no solamente representan a veces escenas de caza, Claro. rituales, animales, vida Aunque diaria, fuera, aunque que solo pudieran. representase eso, que son ¿Ves? pinturas que dicen, pero como esos seres prehistóricos ya podían hacer esas líneas estéticas tan perfectas, ¿no? Y lo que dicen algunos expertos, más que ello, aparte de la belleza y ya de la precisión de ese trazo de la pintura, es que lo ubicaban, ese arte, en el fondo, en el mayor fondo de las cuevas, ¿eh? Como las que tenemos en el norte de la península, en Cantabria. Como para Y preservarla, ese arte, como sí, para y preservarlo. como un contacto.
hay un libro y bueno, varias ponencias de Javier Sierra que hablan de que pudiera ser pues un contacto como un umbral, una membrana al más allá, ¿no? Como que los seres, los humanos de esa época conocían que había un más allá, un contacto pues de otra dimensión, de otros seres que se comunicaban con nosotros y que utilizaban esas paredes y esos relieves que utilizaban además para configurar su figura, sus animales, como ocurre en Altamira, ¿no? Los bisontes aprovechaban los relieves de la roca como para comunicarse, como si fuese una membrana para comunicarse con el más allá. Es una expresión, el arte, que luego es lo que se ha ido desarrollando hasta la actualidad, una expresión humana para tener trascendencia, ¿no? Para contactar con el más allá, ¿no? Sería un poco el significado de, más trascendental del arte, ¿no? Sí, es curioso. A mí ahora he mencionado a Javier Sierra, pero haciendo lo que estamos haciendo esta noche, esos paralelismos con Eddie von Däniken. Fijaos de todo lo que se le tildó, algunas veces posiblemente con razón, porque había dicho que había estado en sitios que no había estado, pero sí había estado en otros donde decían que no había estado. Invariablemente de eso, Eric Botánica siembra la idea y siembra las ideas de todo lo que viene después. Mientras a él se le echa en cara, pues, se le echó cara muchas cosas, muchos escritores y gente que ha nombrado, entre ellos Javier Sierra, que vinieron después, antes de Javier Sierra, pues estuvo Juan José Benítez o estuvo Jiménez del Oso, Por supuesto. estuvieron tras las pistas que él había dejado, pues tengo aquí un libro de nuestro amigo también ya fallecido, Andrea Faber-Kaiser, Sacerdotes o Cosmonautas, que Eso mira es. que está el Maya de Palenque, o como tú habías dicho, Javier Sierra, en su libro En busca de la edad de oro, Ujú. que también hace referencia a esto, tentaron y si lo dice Javier Sierra, es una maravilla. Si lo dice Manuel Pedrosa, que no era forejano, también es una maravilla. Pero si lo decía él, era un escritor de tantos. Sin embargo, todos fuimos tras las huellas de él. Todos vamos tras las huellas de lo que pudo haber ido, pero Es que fíjate es tú, ¿eh? así, ¿no? Pero parece que yo creo que muchos, simplemente porque iba en contra de las teorías que interesaban a algunos presentar, que no iba un poco con la corriente que interesaba en aquel momento, y lo criticaron duramente, ¿no? Que tuvo sus fallos y, bueno, pues dentro de su imaginación enorme y su afán por investigar, por viajar, por ir en situ a ver esos sitios, pues cometió algún error o alguna mala interpretación. Pero yo creo que muchos de estos críticos no han leído su obra o han leído un libro o han leído alguna publicación o algún titular y se han quedado, por ejemplo. El caso que criticaron mucho, que él siempre, además es que hablan de él como referente que dijo que eran unas pistas de aterrizaje o de despegue, las líneas de Nazca. Eso es Sí. una mala interpretación, porque él nunca dijo eso. Él dijo que lo que más probablemente pudiera ser es la huella de un vehículo avanzado, que pudiera ser extraterrestre, pues, pero como luego lo explicó en otro libro suyo, que pudiera asemejarse más bien a las huellas que hoy día dejan los robots, los rovers de Marte, el Perseverance, el Curiosity, que dejan una huella sobre el terreno porque están explorando, están buscando minerales, rastros de algún elemento que ellos desean, y que a lo mejor pudiera haber dejado esa huella, ¿no? Y que luego la hubiesen trasladado en forma de dibujos que se veían desde el cielo, pero que esas pistas, aparte de los dibujos tan curiosos de animales y del astronauta, esas pistas rectilíneas, pues podría haber sido la huella de un vehículo de exploración de estos seres, más que lógicamente unas pistas de aterrizaje, que los seres que vienen de otro lugar del espacio no necesitan ninguna, creo yo, ¿no? Después, Una pista de aterrizaje. claro, no necesitan nada de esto, ¿no? Eso fue una interpretación, pero que lo ha aclarado, ¿eh? Que no era eso, que es lo que siempre ponen de coletilla. O, por ejemplo, la famosa visita a las cuevas de los Tallos, esas Sí, sí. interesantes cuellas en Ecuador, unas cuevas que hablan de que hubiese una civilización antigua, con unas construcciones artificiales, con unos materiales, unos libros de metales, de oro, que hablan de una antigua cultura, ¿no? Bueno, Ujú. efectivamente ahí fantaseó, porque el que realmente visitó esas cuevas fue Juan Moriz y un explorador, un investigador húngaro, argentino, ¿no? Y entonces él habló con él y digamos que le cogió ideas, fotos
y él realmente no llegó a visitar esas cuevas, ¿no? Pero bueno, eso se retractó, lo corrigió en otro libro, ¿no? No, pero por También es según muy criticado por Palenque, por la tumba del rey Pacal en México, en Palenque. Pero bueno, que luego se ha visto Bueno, que más... Claro, pero la tumba existe, el existe. sarcófago existe. Lo que pasa es Mira, que es una imagen muy, te- claro, es sugerente si- como nada, a ¿no? ver, qué les sugieren a nuestros oyentes esto? Si esto que hay aquí, en una especie de silla, no se puede interpretar no como un rey en una silla que está mirando por un artilugio, no se puede interpretar como alguien que está dentro de una nave. A mí Sí, que me diga, además abajo está como el motor de propulsión que manda fuego, en fin, que toca las palancas con los claro, pies, con las manos, con unas mascarillas en la las dos nariz. manos tocando palanca. Claro. pero Bueno, eso pues según con los ojos que se miren, ¿eh? Porque, claro, claro, esa es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Pues tampoco nos imaginamos a un con unos taparrabos y unas plumas pilotando, ¿no? Una nave espacial. Es extraño, ¿no? Entonces porque al fin y al cabo, claro, perdón, me lo parece que que se tiene, interpreta, claro, ahí ves un montón de parecidos, pero realmente la interpretación de los expertos en la cultura de la región maya es que es un ascenso del inframundo, de Xibalbá, claro. Mm. del rey Pacal a los cielos, ¿no? Y arriba está el pájaro Quetzal, Sí, pero sí, que bueno, que sería es claro, es con los ojos, esto el claro. pájaro. Es que Eso aparece es, con peinado y joyas tradicionales mayas y además tiene el aspecto de una persona de Mesoamérica, ¿no? No, no eso de es. ningún extraterrestre que a Pero veces es que, claro, eso es. también se idealizan un poco, ¿no? Lo que pasa es que Esto, también se añadaba, en este caso, había otra curiosidad, por ejemplo, que parece que ese rey Pacal sobrevivió más años de la media que los mayas de esa época, que tenía una estatura también mayor, cercana a 1,70 m, 1,80 m, muy alto para esa época. Bueno, entonces, curiosidades que si se van juntando, pues bueno, creas pues algo muy, muy interesante, claro. Claro, son teorías desde luego muy interesantes. Manuel, pero él muchas veces da una teoría, dice que ha visitado sitios y luego él mismo desmiente que no, pero primero ha lanzado la teoría, con lo cual es normal a veces teorías un poco descabelladas, es normal que la ciencia le refute, que le considere un fraude, un farsante. Pero claro, dice una serie de teorías que la gente las compra, ¿no? pero Antonia, es que estás hablando Claro. como si hablas que la ciencia de ese momento, pero que ya hace 40 años Sí, 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 de sí. ese momento. O sea que, No, lo que me refiero es que él mismo luego desmentía, no, en la visita a la Cueva de los Tallos, primero dijo que había ido con Moritz, Ujú, que había visto pues eso que explicabas tú, una biblioteca, que había con visto las tablillas, sí. tablillas, etcétera, eso etcétera. es. Luego, luego publicó unas fotos extraordinarias, luego dijo que no, bueno, cuando le hicieron una entrevista, no, bueno, es que lo de las fotos era para embellecer un poco el relato, ¿no? Eso es. Y luego al final dijo que no había estado jamás en la cueva de los tallos, ¿no? Pero igualmente habló, por ejemplo, de los túneles del Ecuador, y los túneles existen. Bueno, Existen. Y no Sí, solo, sí, hombre, díselo, Javier. yo no digo que no existan porque yo no he estado allí. Los túneles existen. Pero quiero decir que esa fama de un poco farsante se la ganó un poco bien él, ¿no? sí, Porque claro, metió la lanzaba pata, ideas claro. que luego él mismo tenía que desmentir. Tengo aquí una nota del Pilar de Hierro de Delhi que decía Ujú. que bueno, que era algo creado por una civilización extraterrestre, por esos dioses, porque no se oxidaba y no se sabía bien de dónde venía, quién había implantado ahí ese pilar, ¿no? Es una especie de monolito. Y cuando le entrevistaron, informó en 1974 que el origen del pilar, su método de construcción y su relativa resistencia a la corrosión eran bien conocidos. Entonces, en ese momento, cuando alguien le refutó, Daniken respondió que ya no que ya no creía que los extraterrestres hubieran intervenido en su creación. O sea, que él mismo se dementía. O sea, que Bueno, Bueno, esa es pero la es figura contradictoria, pero eso no quita para todo no, lo demás. pero hay otra cosa, si me permitís, que claro, muchas ideas que lanzó parecían descabelladas, pero es que en algunos casos tampoco la ciencia oficial mm, dio respuestas concluyentes. Entonces, claro, la gente Y las, siempre es la duda entre unos y y otros. las dio ni las ha dado. Y claro.
Así es. ¿Sabes? Yo creo que lo que nos debemos quedar y los oyentes que no conocían a este autor nos tenemos que quedar es que ha sido una inspiración y nos ha hecho estudiar, viajar y tener unas propuestas lo más súper interesantes y súper inexploradas por la ciencia, que aunque hay evidencias de algo extraño, pues no termina de estudiarlo y tomárselo en serio, ¿no? Y yo lo dividiría en cuatro campos, los campos en los que él se metió, con mayor o menor acierto, pero que realmente impulsaron el afán por investigar, por conocer esos sitios en directo. Uno de ellos lo hemos hablado, el origen del ser humano. Es algo tan apasionante que la ciencia todavía no lo sabe. Que habla de la evolución, de un montón de especies, del antecesor aquí en España, en fin, muchas especies por todo el mundo, pero todavía no se ha encontrado ese eslabón entre homínido primitivo y ser humano, con la complejidad del lenguaje que hablábamos antes, el amor por la religión, por el arte, no se ha explicado todavía. Y hay estudios genéticos que van en ello, ¿no? Ese es uno. Eso es uno. Otro es la interpretación con los ojos actuales de muchos pasajes o de textos antiguos, no solamente de la Biblia, sino como los textos antiguos de la India. La India, Mm. hablando del Pilar de Delhi, yo no hablo de que exclusivamente la idea de que vengan extraterrestres, sino que hubo una civilización y una de las más avanzadas y antiguas es la de la India. Que eso, yo si tuviese tiempo en algún momento de escribir sobre eso, sería algo apasionante. Toda la ciencia, tecnología que esconde la antigua India, ¿no? Desde la representación de los templos que hay allí en la India, que simulan, pues como si fuese una nave espacial, de los vimanas. Entonces, Sí. tanto la interpretación de los textos bíblicos, la interpretación de los de textos antiguos de la India, pero que no catalogan los indios como un texto religioso o mitológico, sino que ellos lo describen en su idioma, en el sánscrito, como Itihasa. El Ramayana, el Mahabharata, son textos que el Ramayana, por ejemplo, sí tiene más de texto épico, pero el Mahabharata y otros textos védicos son textos, libros que ellos definen como históricos. Lo que el Itihasa quiere decir lo que realmente pasó, lo que de Ujú. verdad pasó, ¿no? Entonces, hablan de vehículos, luego hay otros textos más específicos como el Samarangana, bueno, hay textos sánscritos que nos hablan de esos vehículos, diferentes modelos, diferente tecnología, que son los vimanas, vehículos voladores que utilizaban los dioses y que incluso luchaban entre ellos, utilizaban armas parecidas a lo que hoy entendemos como armas nucleares, armas de destrucción masiva, incluso describen el combustible, hay un manual de pilotaje, bueno, pues todo eso, si te pones a investigar en serio, hay algunas cosas que son un poco imaginación, pero otras cosas que es que incluso luego lo representan en algunas cuevas, algunos templos de la India, que hablan y diseñan naves circulares muy parecidas a un ovni de hoy día, ¿no? El famoso ovni. Entonces, bueno, Ese es el en la segundo, ¿ya? interpretación, ese es el segundo, la interpretación con estos ojos actuales del siglo XXI de los textos religiosos antiguos. Otro que me fascina es el mundo de los opars, ¿eh? Que son los objetos fuera de lugar o fuera de su tiempo, ¿no? Claro. Hay muchos, muchos, pero para mí, por poner dos ejemplos que la ciencia todavía no ha podido explicar, son las nanoespirales, unas espirales metálicas de una aleación de molibdeno y tungsteno que se encontraron en los Urales. Y son unas micro o nanoespirales, algunas de ellas están microscópicas, que se estudian al microscopio, de 0,003 milímetros. De esas aleaciones extrañas que en terreno no aparecen, naturalmente no se forman. O sea, algo artificial en estratos de profundidad que nos hablan de más de 20.000 años de antigüedad. O sea, hay algunos que lo llevan hasta los 300.000, pero nos quedamos con 20.000 años. Ya está bien. Una nanotecnología con una aleación industrial, nadie lo ha explicado todavía. O, más curioso, la cuña de Ayud. La cuña de Ayud es como Sí. una forma, como dice su palabra, de cuña en una región de Transilvania, en Rumanía, pues también buscando restos de huesos de mastodontes, de mamuts, pues en un estrato que correspondería a unos 20.000 años, 20 30.000 años, pues aparece este artefacto tan extraño,
pero no solamente por la forma y el contenido, es que tiene el 90 o más de composición de aluminio puro. Y eso es imposible en la naturaleza. Con una antigüedad de 20.000 años, ¿quién dejó eso ahí? ¿Y por qué? ¿Qué era eso? ¿En qué consistía? ¿Quién lo dejó? O como mínimo, ¿cómo se formó? Claro, desde luego, de forma natural, imposible. Eso está demostrado por la ciencia. Y en esa aleación de más de un 90% de pureza de aluminio, con esa forma extraña, con perforado, son para mí mis dos favoritos de Bueno, los opals. tenemos tres. Tenemos Sí, eh, has dicho el primero, el salto eh, cuántico de la inteligencia, eso de los es. mínimos. El de las La- religiones, de los libros, el de los opars y el cuarto. y el cuarto, pues para mí me parece impresionante y que tampoco son explicables. Son los grandes hallazgos arqueológicos de megalitos imposibles de hoy día de crear y de transportar, todavía más difícil, ¿no? Y yo me quedaría con tres o cuatro ejemplos que hoy por hoy carecen de explicación. Por ejemplo, la más famosa, las ruinas de Pumapunku. La ruina de Pumapunku, los oyentes que no saben qué es esto, pues dentro del complejo arqueológico de Tiahuanaco, en Bolivia, está justo al sur de la frontera con Perú, al sur del lago Titicaca, pues hay unas ruinas que es Tiahuanaco, que hay unas figuras también extrañas, con unos dioses, unos monolitos barbados, como con un traje así como de escamas. Bueno, figuras extrañas que no encajan para esa cultura. Algunos lo dicen que es de la época de la Edad Media, pero investigadores lo han estudiado en su correlación con los astros, con los solsticios, etcétera, del complejo monumental y lo llevan hacia el 12.000 otra vez hace 12.000 años, 15.000 años, como el investigador Arthur Poznansky, que estuvo ahí como 50 años investigando esa zona, ¿no? Bueno, pues al lado en ese complejo de tan complejidad y antigüedad, ahí también tenemos un posible portal estelar, que es la Puerta del Sol, en Tiahuanaco. Bueno, pues al lado de esto hay algo incluso más impresionante, que son las ruinas de Pumapunku. Y Pumapunku son unos bloques, cientos de bloques, por ahí desperdigados, de muchas toneladas, unos de arenisca roja, otros de andesita, que es una piedra súper dura, que tienen que extraerla de canteras lejanas, a kilómetros de allí. Bueno, pues están como desperdigados bloques, algunos con forma de H, tallados con precisión láser, con una forma increíble, con una angulación, una profundidad, como si hubiese sido parte de un gran puzzle de origen desconocido, desde luego preincaico. Ya los incas preguntaban a los pobladores de esa región y dijo, esto lo hicieron los dioses, sin ninguna duda, y lo hicieron en poco tiempo, pero del mismo modo ese complejo tan imposible, pues desapareció, se destruyó por algún desastre natural, como si hubiese sido una bomba atómica si fuese un diluvio, ¿no? Un maremoto que destruyera aquello cuando el Titicaca tenía más nivel, se fundió con el Pacífico y bueno, pues a lo mejor ese famoso gran diluvio destruyó esos monumentos megalíticos, ¿no? Pumapunku, otro, increíble. Bueno, aparte de en Sudamérica, Sacsayhuamán, en Perú, Ollantaytambo, bueno, pues esos bloques encajados perfectamente, poligonales. Pero nos vamos a Oriente Próximo, nos vamos al Líbano. Y ahí tenemos las ruinas de Baalbek. Bueno, eso impresionante. Las ruinas de Baalbek, en un templo romano dedicado a Júpiter, pues nos encontramos en sus cimientos con muchísimos bloques de granito. Y llama la atención sobre todo la disposición de tres pilares, de tres sillares. Son tres bloques unidos y perfectamente encajados, no al ras del suelo, que ya es difícil, sino encima a 6 metros del suelo. Y cada uno de estos bloques pesa como 1.000 toneladas. Así, a la ligera, 1.000 toneladas por tres. Ese es el famoso trilitón de Baalbek. Bueno, pues nadie ha explicado cómo se puede llevar eso, además de una cantera que está como a 1 kilómetro de las ruinas de Baalbek, y ahí incluso esos
monolitos tallados son mayores, como si los hubiesen excavado, tallado, pero no los hubiesen trasladado a su destino, ¿no? Ahí tenemos la piedra del sur, la piedra de la mujer embarazada. Entonces, son bloques, son los mayores bloques tallados por el ser humano o artificialmente del mundo. Y pesan entre 1.400, algunos 1.600 toneladas, 1.600 toneladas. 1.000 toneladas ya es muy difícil hoy día y se requerirían varias grúas, para levantarlo. Y Pero son más que los de la todavía Gran Pirámide, ¿no? Son más más, grandes más. que Lo de los la de la... Gran Pirámide, Mucho más. cada bloque puede estar, son muchos tamaños, variables. El mayor es de 50 toneladas. Lo que están formando la Cámara del Rey, de granito rojo, granito rosa, son de 50 toneladas, ensamblados bien, pero estamos hablando de no 50 toneladas, 1.000 toneladas, 1.600 toneladas. Y Es sin un embargo, se, disparate. se suele poner como ejemplo de una desmesura los bloques de la Gran Pirámide, como que quién pudo mover aquello, con qué tecnologías, Claro, con qué herramientas. Claro, es una hipótesis de las que formula Eric von Däniken, que dice que no pudieron, que el ser humano no podía mover esos bloques. Bueno, sí. que pues, tuvo que intervenir alguien de fuera, ¿no? También decía, ahondando en esta hipótesis, que no que bueno, que desde el principio se hicieron pirámides perfectas, pero tampoco parece que eso sea verdad, porque primero hicieron escalonadas, más tabas, etcétera, que no Sí, había evidencia de que hubiese habido trabajadores, pero sí que se han encontrado esqueletos, casas con su alcantarillado, bueno, eso es. una serie de formas de vida de personas que estaban trabajando allí, ¿no? Esto era Ujú. y sobre todo también hablan de las herramientas, que no había una tecnología, unas herramientas adecuadas para mover y tallar y eso. Claro, supongo que no se han encontrado marcas de cantero como en nuestras catedrales, ¿no? O igual sí, no Sí lo se han sé. encontrado, o sea, Se han realmente encontrado. se han encontrado. Por ejemplo, dentro de la cámara, el gran enigma de la Gran Pirámide de Keops, ¿no? Ujú, Yo no creo que fuesen erigidas por extraterrestres ni nada de esto. Fue ujú, creada por el ser humano con un trabajo inmenso, una capacidad de ujú, organización. Eso sí, pudo ser construida en el 2500, 3000 antes de Cristo, ya barajan un poco disparidad de cifras, ¿no? De años, pero lo que sí se ha visto y que concuerda con la época de Keops, que hay unos cartuchos dentro de la cámara de descarga, encima de la cámara del rey, que hablan de Keops, ¿no? Que sí ha habido, pues bueno, diferentes teorías de que si fue una falsificación de Horvath, de un explorador que estuvo ahí en el siglo XIX. Bueno, parece que son reales, porque es que incluso esas marcas de cantero, esas pinturas, se meten entre dos bloques de piedra, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vas a falsificar? Lo dibujas y luego lo colocas en su sitio, ¿no? Y se han encontrado incluso alguna marca en la fachada, fachada oeste de la Gran Pirámide, algún jeroglífico también que ponía Keops, que ya está ujú, borrado por el tiempo. ujú. Pero yo creo que eso está basado, se construyó, no sé de qué forma, tampoco se sabe cómo se construyó, pero según los planos antiguos de un conocimiento avanzado de hace muchos Claro, más años de lo que es la dinastía se egipcia, cree. ¿no? Faraónica. Entonces se utilizaron algunos planos, algunas marcas, algunas guías más antiguos, ¿no? Hay un papiro que se llama el papiro de Huéscar, que habla, sugiere esta idea, ¿no? Que es que un mago Jedi le cuenta Mm. al hijo de Keops, Diedefra, sobre, pues bueno, pues cosas así, milagros, artificios manuales, ¿no? Y le hace algún show, ¿no? De magia, pero además le cuenta al hijo de Keops que tiene que utilizar los planos del santuario de Tot. O sea, como que ya se está refiriendo a que hubo una construcción antigua o un Antigua. conocimiento antiguo del dios Tot, que ya no lleva miles de años, para construir ese edificio, ¿no? O sea, digamos que se inspirase en esos planos del santuario de Tot para construir las pirámides, ¿no? Entonces, eso Ujú. sugiere, aparte de la orientación hacia las estrellas de Orión, de Sirio, en un momento determinado de- de la historia, que nos lleva también a 10.500 antes de Cristo. Pero bueno, es como si A mí, hubiese una obra recordatorio, como un reloj astronómico, recordarnos una época del pasado, una época que siempre nos lleva a ese 10.500 antes de Cristo, correspondiente al gran diluvio, ¿no? A la destrucción de esa civilización madre. Manuel,
cuando yo conocí tu libro, El mensaje oculto de los dioses, y nos conocimos, me llamó muchísimo la atención porque claro, ya hemos dicho que otros autores, otros personas conocidos, amigos de los dos también, habían escrito sobre el tema. Pero el mensaje oculto de los dioses tiene para mí un doble sentido. Una cosa es la posibilidad del mensaje, si esos dioses existieron, que algunos podemos pensar que sí, y nos quisieron dejar o nos quisieron legar o quisieron determinar aportándonos un sistema de inteligencia especial para que nosotros solo llegáramos a descubrir ciertas cosas, y otro que tal vez este me gusta más, doble sentido que yo lo encuentro al mensaje oculto de los dioses, es el mensaje que nosotros tenemos que develar de los dioses para encontrarnos a ellos. Así es. Así es. Yo creo que hay un doble mensaje. Primero, que interpretemos lo que nos dijeron ellos, las huellas que nos indicios, como Graham Hancock en su libro La huella de los dioses, saber encontrar esos indicios, esas pistas, que yo creo que hay algunas que son contundentes, como la que he dicho de las piedras estas enormes e inmanejables, y en los textos sagrados, etcétera. Entonces, interpretar que hubo ahí una civilización primero, que hubo, ese mensaje es que existieron, que hubo una civilización más avanzada de origen, bueno, hay diferentes hipótesis, pero que hubo una humanidad y una injerencia de una civilización más avanzada para la época de hace miles de años. Que a lo mejor hubo más de una civilización, sino varias. Si el ser humano lleva aquí como 200.000 años, nuestra historia empieza en el 3.000, 4.000, la reconocida, antes de Cristo, ¿no? Hace 6.000 años. Pero ¿qué pudo pasar, ¿no? En todos estos miles, cientos de miles de años, ¿no? 200.000 años. O sea, como que hubo algo y que un desastre natural, bien sea un estallido de plasma solar, como dice Robert Schoch, o el gran diluvio del Dryas reciente de Graham Hancock, que destruyó esa humanidad avanzada y hubo un reseteo. Y luego, de alguna forma, nos ayudaron a impulsarnos otra vez, ¿no? Ese yo creo que es el principal mensaje de ese libro. Que luego, además, esos dioses o esos seres sabios o civilizadores nos quisieran dar alguna pista de un posible desastre en un futuro, como Göbekli Tepe, como que es otra historia también importante Sí, para otro día, calendario maya y demás. calendario maya, pues la disposición de las pirámides y de la esfinge de Giza, en fin. Si todo eso además nos orienta hacia que en un futuro pueda haber algún desastre y que podemos prevenirlo. Pero luego además, al final del libro, eso ya lo dejo para los hipotéticos lectores, es un mensaje espiritual. Es un mensaje de cuál es el mensaje real de esos dioses, de esos seres que llegaron como si fueran dioses o seres iluminados a la Tierra en diferentes épocas. Llámase Vishnu en la India, Buda, Cristo. Hay muchos que llegaron, ¿no? Quetzalcóatl, bueno, y que nos trajeron ideas positivas. No vinieron a conquistarnos, a destruirnos, sino a alentarnos como civilización, como ser humano y potenciar nuestras habilidades, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje que parece que las religiones confunden y las culturas, los intereses políticos confunden hasta nuestros días, de que cada uno tiene su Dios, que cada uno tiene su religión, su canon de instrucciones para ser bueno, para llegar a los cielos, todo se resume en lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ahí pongo yo mi mensaje particular al final del libro, ¿no? Ya, Manuel, pero tú dices que pueblos antiguos aseguraban que los dioses vinieron de las estrellas. Ujú. Em, ¿Cómo llegaron tú hablas de una civilización superior, supongo que que dices que bueno, que ayudó a recomponer o a la evolución social y tecnológica, ¿no? ¿Por qué identificaban esas civilizaciones antiguas, esos pueblos antiguos que venían de las estrellas? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque claro, si estamos pensando que en las dos ideas que he presentado antes, ¿no? Que puede ser una civilización antigua de la propia Tierra, Ujú. simplemente la evolución tecnológica a lo largo de miles de años, o que viniesen de fuera, ¿no? Lo curioso es que esas culturas, como tú dices muy bien, es que continuamente hacen referencia a esos dioses civilizadores que vinieron del cielo, de las estrellas. Entonces,
¿A qué se referían? A que tenían una tecnología, imagínate que tenían su tecnología o su Ya continente, conocían su... los aviones, por poner un Claro, ya ejemplo. conocían los aviones, efectivamente. A lo mejor tienen un continente que luego se perdió en mitad del Pacífico o en mitad del Atlántico, en la Atlántida. Entonces llegaban a Oriente Próximo o a Sudamérica con esa tecnología. Pues sí, efectivamente venían del cielo, ¿no? Porque ellos desconocían los aviones, ¿no? Eso es una hipótesis, pero es que, además de eso, de que vienen de los cielos, continuamente hacen referencia a formaciones estelares, a Sirio, a Orión, a las Pléyades, una y otra vez, en en diferentes regiones, diferentes culturas. Entonces, eso es lo que te hace plantear, ¿eh? Y disposición continuamente, esa obsesión de orientar sus monumentos, pirámides, templos a determinadas estrellas, ¿no? Y casi siempre Sirio, casi siempre Orión y casi siempre las Pléyades, ¿no? Depende de qué cultura. Entonces, eso es lo que te hace plantear que realmente hubo algo de fuera, bien sea que viajaran en el espacio o lo que ya estamos estudiando hoy día, de un universo paralelo, de otra dimensión, que eso es factible, ahora mismo parece ciencia ficción, pero la ciencia cada vez está demostrando que eso en un futuro puede ser posible. Claro, sería el aspecto cuántico. Claro, eso hay mucho de qué hablar. Y ya la ciencia eh, ha objetivado y ha publicado que realmente lo más probable es que existan universos paralelos, de que haya un multiverso, de que hay muchas dimensiones, de que en la dimensión espacio-tiempo es superponible, ya lo decía Einstein, que los viajes en el tiempo teóricamente son posibles, pero que tecnológicamente y la energía que disponemos todavía en la Tierra es incapaz de hacerlo posible. Pues acercándonos a la velocidad de la luz, a los 300.000 kilómetros por segundo, pues eso hace que el tiempo discurra más lento y eso podría llevarse a una maquinaria, a algún artefacto que... tú imagínate si en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, hay como nuestro Sol cerca de 300.000 millones de estrellas, ¿eh? 300.000 Sí, millones de estrellas. Pues tú imagínate la cantidad de posibilidades de otras civilizaciones que existan desde hace a lo mejor millones de años antes que nosotros, ¿no? Y claro. ya no Lo que, digamos en otra zona del universo. lo que defienden algunos es que están tan lejos que nunca nos encontraremos. Eso si no tienes en cuenta otras Eso posibilidades es, como lo cuántico. eso es. Claro, Como otra, control de otras dimensiones o de agujeros de gusano, claro, utilización de agujeros negros, bueno, pues cosas que a nosotros nos parece totalmente de ciencia ficción, pero una civilización que nos lleve una ventaja de 4 millones de años, ¿qué sabrán que nosotros ni siquiera somos capaces de pensar? Si man- nosotros en 1990, en la década de los 90 del siglo pasado, no teníamos ni idea de lo que era un móvil, ya no podemos vivir sin un móvil. Es que ni siquiera en las películas de ciencia ficción se hablaba de un móvil. Fíjate que en Star Trek, en claro, Star Wars, en todas las películas, no había un móvil, ni de internet, no se pensaba en esa posibilidad. Y fíjate tú en un avión en el siglo XIX, ¿no? Entonces, cosas que son impensables hoy día, es seguro que dentro de miles de años, pues serán algo cotidiano. Y es lo que posiblemente manejen otras civilizaciones de otras estrellas, de otras zonas del Manuel, espacio, del universo. una de las cosas que yo considero más importantes dentro de lo que hace el viajero cuántico, de contactar con escritores, de hablar de temas completamente distintos, es este aspecto de la ciencia en el futuro. Y la posibilidad de mezclarlo pues, con estas ideas no éticas, en el programa lo hablamos muchas veces, eh, eh, que nos hace ser a nosotros mismos no éticos porque no nos ceñimos estrictamente a una ciencia ortodoxa de alguna manera y dejamos trabajar la imaginación y algo más que la imaginación, dando posibilidades a otras cosas. Si estas palabras que tú nos estás diciendo, esto que nos están contando esta noche, no nos las estuviera diciendo un neurocirujano, pues diría, bueno, es una persona con mucha inventiva, ¿no? Pero no es así, cada vez hay más gente como tú, médicos, especialistas en distintas estratos Ramas de la ciencia, sí. trabajos de la ciencia que tienen esa visión
y tienen esa visión ancestral, como la tenía von Däniken, como luego la habéis seguido muchos vosotros, y como la seguirán en el futuro, y esperamos que no se pierda ese conocimiento, que no, porque los libros están ahí y para eso están los medios de comunicación también y la labor vuestra escribiendo, o tuya en este caso también, como de otros escritores, el mensaje oculto de los dioses, plasmarlo. Pero además, no de oídas, es decir, que tú, y me remito al programa que habíamos hecho en el Viajero Cuántico, el programa 22, donde ahí todavía hablamos con más extensión de todo esto, has sido, te has dedicado, dedicas tu tiempo libre a visitar los lugares, a viajar, a verlo, a documentarte, a tener fotografías y no decir, me lo han contado o es que lo leí en los libros. No, lo que le Sí, leí en los libros a Eric, he ido a verlo eso es, eso es. y está allí. No, Está allí, sí, sí. es que pese a las ciertas fabulaciones, a ciertas mentiras de Däniken y de otros autores, claro, eso sienta las bases para que otras personas quieran investigar, a ver si eso es verdad o no y hacerse preguntas, ¿no? Y supongo que poco a poco la ciencia oficial, la arqueología oficial, pues estudia en profundidad sin tener una visión tan maniquea de la vida y de las cosas, ¿no? Todo, como dices tú en la introducción de tu libro, que para ti las cosas no son un blanco o negro, ¿no? Esto, pues esta visión no maniquea es importante Ujú. porque te da pie para investigar y para decir, determinar, pues esto hay que investigarlo, esto también, y sacar unas conclusiones que a veces son la mediana, ¿no? De los dos extremos, la parte, el tono gris, ¿no? Tono gris entre el blanco y el negro, ¿no? Eso es. Yo desde aquí, ya que estamos terminando, aquí aliento a los oyentes y quiero un poco transmitir la idea de la curiosidad. Nosotros, como seres humanos y como pues todavía muy ignorantes de todo lo que nos rodea, de que solamente vemos una parte de la realidad, que cada vez conocemos más sobre ella, pero que yo lo que quiero es trasladar que tenemos que explotar nuestra curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza y que tenemos que seguir potenciando esa característica del ser humano, ser curioso. Yo las cosas que digo y que he leído y que puedo transmitir es por curiosidad, desde muy pequeñito, por muchas cosas de la ciencia, de la arqueología. Entonces, que la época del móvil, de internet y de estarnos en el sillón y ni siquiera hablar con el amigo, solamente comunicarse por WhatsApp en vez de hablarle directamente, que eso lo cambiemos, porque si no vamos a ir muy mal. Entonces, la curiosidad tiene que ir por leer mucho, viajar mucho, abrir la mente, comprender otras culturas, otros puntos de vista, y eso nos hace mucho mejores y más tolerantes a todos los niveles. Y viajar no hace falta gastar mucho dinero. Yo hace 2 años estuve en Málaga, en Antequera, viendo el dolmen de Antequera, los dólmenes de Antequera, y casi nadie sabe que tenemos aquí en España el dolmen, que es esta construcción megalítica, el dolmen más grande del mundo, el dolmen de Antequera, el de Menga. ¿Eh? Entonces, eso, ir allí y que te lo expliquen y te hace pensar y quién hizo esto y por qué, cómo está orientado a esa montaña, a las estrellas. Entonces, eso siempre no hace falta gastarse mucho dinero, pero despertar la curiosidad viajando y leyendo todo lo posible. Eso lo suelen decir los grandes viajeros, que no hace falta gastar mucho dinero. Oye, Manuel, a mí todo esto me suscita una pregunta que quizás sea un poco ingenua. Tanto si vino una civilización de las estrellas o hubo una civilización en la Tierra avanzada, esos seres que ayudaron al ser humano, ¿no? A progresar o a recomponer la civilización, que por algún modo, por alguna causa se había derruido, se había descompuesto, ¿esos seres permanecieron entre nosotros o se fueron? ¿Qué sabemos? ¿Qué creéis? ¿Qué Muy crees? buena pregunta, muy buena pregunta. Uy, 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 uy. Claro, porque, Mira, Antonia, claro, ha aparecido hoy mismo una encuesta que dice que el 28% de los españoles creen que los extraterrestres están entre nosotros, pero que los gobiernos los ocultan. bueno, es que claro, si nos planteamos esa hipótesis, quizá las personas
grandes científicos que están entre nosotros, los grandes inventores, Sí. estas personas que son capaces de crear y hacer progresar nuestra civilización, los inventores de Internet, los inventores los científicos eh, que investigan en células madre, que todos los avances en medicina, en la ciencia, en la tecnología, etcétera, serían descendientes de eso, tendrían los genes de aquellos seres que ayudaron. Manuel, ¿tú qué crees? De Ya eso, sé que pues, ya sé que es muy sí, ingenua. es un, es un melón enorme lo que has abierto ahí. Pero vamos, hay muchas teorías. Yo creo, a ver, que sobre todo nos cuesta entenderlo, pero pienso que hay de esos posibles, si hubo una injerencia de fuera de algunos seres de otra parte del universo aquí, que llegaron aquí. Creo que hay dos bandos. ¿Eh? Esto es totalmente ya heterodoxo, pero y no ético total, pero yo creo que si existen, hay una parte que nos quiere ayudar y otra parte que nos quiere fastidiar. ¿Eh? Esa parte que nos quiere fastidiar posiblemente esté implicada de una forma más sutil o menos sutil. No ya en los presidentes que mandan en los diferentes países, sino más allá. Ellos yo creo que son títeres, ¿no? Aunque nos parezca el Trump Ajá. o el Putin o de turno tal, pero yo creo que los que mandan realmente son otras corporaciones económicas que Mm, son las que dirigen el mundo. ¿Eh? Ya claro. sé BlackRock, por ejemplo, que dirige casi todas las empresas a nivel mundial y según sus intereses, así colocan los intereses de los presidentes más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, que detrás de eso haya alguna inteligencia que se nos escapa, no lo sé, puede ser. Pero que enfrentando a eso hay otras inteligencias que nos quieren ayudar, seres de luz, en Sudamérica los llaman los apus, que son los sabios que viven en las zonas subterráneas, bajo las montañas de los Andes, ¿no? En el Himalaya los seres de Samarcanda, de Agartha, en fin, viven allí en zonas que, digamos, rigen un poco nuestro nivel, nuestra evolución del ser humano de a pie. Entonces yo creo que si existen, unos están aquí vigilando desde la parte positiva y de vez en cuando aparecen como seres de luz iluminados que nos orientan en nuestro destino moral y ético y otros que están en las sombras dirigiendo para que prime lo material, lo económico, que consumamos continuamente y que estemos a expensas de sus caprichos. Campo de batalla la Tierra. ¿Puede ser? O- otra pregunta ingenua. Hemos hablado de, bueno, de varios vestigios, por ejemplo, Tengo que ir sí, despidiendo, ¿eh? las líneas de Nazca, la tumba de Palenque, las cuevas de los Tallos, etcétera. Muchos vestigios que están en América, en Mesoamérica, pues, concretamente. ¿Es allí donde más vestigios hay de estos que nos hagan pensar en civilizaciones avanzadas o en la llegada de los dioses? ¿Es donde más vestigios hay en esa zona, Manuel? En Sudamérica, indudablemente, vamos, Centroamérica, Sudamérica, el mundo de los mayas y sobre todo los preincas en Sudamérica, en Perú, Bolivia, lo que decía de Tiwanaco, de las ruinas preincaicas de Ollantaytambo, de Sacsayhuamán. Luego, además, es que hay túneles posiblemente que comunican diferentes países y los chincanas que se están descubriendo ahora entre Coricancha, entre Cuzco y Sacsayhuamán. Están investigando que hay un túnel, que ya lo decían siglos atrás. Pero en la India hay muchos, en Asia hay muchos, en Japón, en Japón es el gran desconocido, pero hay una cantera, como una zona montañosa, muy parecida a lo que se encuentra en Ollantaytambo, en Perú, que se llama, si recuerdo, la cantera de Nokogiri. Nokogiri. Y es una cantera donde aparecen bloques perfectamente detallados en la montaña, pero perfectamente rectangulares o cuadrados, extraídos. No se sabe muy bien para qué construcciones, pero como si alguna maquinaria altamente avanzada los hubiese tallado. En Nokogiri, en Japón. Y En Indonesia, pues también. La pirámide de Gunung Padang, que he encontrado hace poco, que hay diferentes versiones, si es tan antigua como 26.000 años o no. Y yo me quedaría, si queréis, más cerca, en el Mediterráneo. Para mí, uno de los
enigmas que no son megalitos, pero es otra cosa súper interesante. En el Mediterráneo, sobre todo centrado en la isla de Malta, pero también que se ha visto en Cerdeña, en Sicilia, hasta aquí en España, en Menorca, hay unas formaciones que son curiosísimas que lo llaman carroots. Carroots. Bueno, son como unos surcos en la piedra, paralelos, como si fuese la huella que han dejado unos carros o una maquinaria antigua y que ya se ha petrificado, pero que nos habla de algo totalmente extraño, no se sabe muy bien qué finalidad y cómo se hizo, pero me quedo con lo siguiente, y es que no solamente está en superficie, por ejemplo en Malta, en la isla de Gozo, que es la parte superior de Malta, Sí. ahí sobre todo hay muchos, es que esos carriles extraños de miles de años de antigüedad terminan en acantilados y algunos incluso se continúan en el fondo del mar. Por ejemplo, Ah, hay uno de esos car routes que van de la isla de Gozo al norte de Malta hasta el sureste de Sicilia, a lo que sería Siracusa, la isla de Ortigia. o Entonces, sea, son de kilómetros. marcas que siguen por el fondo del mar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que Lo cuando que lo nos hace pensar, construyeron, imaginar una tecnología que ya iba claro, que por el ya, si ya submarina. fue, lógicamente, no, pero no, yo creo que sería cuando el mar Mediterráneo era tan profundo, sino que Ah, eso estaba en pie, eso estaba en ya, 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 superficie ya, ya, y ya, nos ya, ya. lleva a más de 15.000 años de antigüedad. Ujú, ujú. Para Claro, que eso estuviese a flor de, en superficie de la Tierra, pero eso está ahí, eso es un hecho y nadie sabe explicarlo. Bueno, la segunda parte de la pregunta que hacía antes sobre los vestigios en Mesoamérica es si los antiguos pueblos de América, como otros pueblos, pensaban que, bueno, hablan de la venida de los dioses desde las estrellas, ¿por qué cuando llegaron los españoles a América los confundieron con el dios Teoquetzal o como es que nunca sé pronunciar? tal Sí, cual. Quetzalcóatl. Exacto. ¿Por qué los Sí. confundieron con dioses si venían por el mar? ¿Qué creéis? Porque esperaban algo. A ver, yo creo que es Esperan que, algo. Claro que esperaban algo, claro. claro, Es como una segunda venida, ¿no? sí, ahí ya no sé si, Sí, daba si así se la. refieren a cuando llegó Quetzalcóatl, porque igual que llegó, desapareció por el mar, no por el aire, como describe. Entonces, pues eso abre muchas hipótesis, ¿no? Desde que incluso fuesen otros visitantes europeos, ¿eh? O de otra civilización perdida en el mitad del Atlántico, ¿no? Pero algunos hasta postulan que fuesen los templarios, ¿eh? Que incluso cuando, cuando luego hay vestigios de eso, de dioses con barba, con túnica, ¿no? Que ellos Claro. consideran dioses, o los vikingos también que llegaron mucho antes que Cristóbal Colón, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, Muy tenemos bien. que dejarlo ahí. El mensaje. No, no abras los dioses, no abras esa cita Puedo hablar de ahora muchas que abres cosas, claro. siempre cuando vamos a despedir. Manuel Pedrosa, nos encanta hablar contigo. Bueno, hacía más de un año que no hablábamos. El mensaje oculto de los dioses lo tienes, lo Sí, editaste tú, ¿verdad? sí, en Amazon es muy fácil conseguirlo, el mensaje oculto de los dioses, y bueno, para Bueno, que siga ahondando en estas curiosidades, ahí tiene ese trabajo que hice ¿Estás hace unos escribiendo algo añitos. más o no? Tengo la idea de que cuando tenga tiempo y conozca la India, que no he ido, me apasiona todo el tema este, pero tengo que viajar. A Ajá, ver si puedo escribir algo sobre la India, sobre los dioses antiguos y la tecnología de la India. pues muy bien. Él dice Veremos. que dices que en tu adolescencia, en los años 80, bueno, te Sí. influyeron muchas, por las películas de entonces, E.T., Blade Runner, Regreso al Futuro, etcétera, etcétera, El y mejor que cine eso, de la ciencia ficción que se ha hecho, ¿no? En claro, esa claro, época. claro, claro, esto te influyó y te dio pie y Sí. te dio ánimos para investigar, bueno, pues todo esto que has investigado y que explicas en tu libro. ¿También te influyó Von Däniken o no? En esa época, fíjate que ni lo conocía. No lo conocías. Conocía más los documentales de Jiménez del Oso, que Claro. son magistrales, el gran ejemplo de la divulgación de estos temas, además un médico psiquiatra también. Y Sí. sobre todo, los libros de J. J. Benítez. Ahí empecé.
trayendo el Ujú. caballo de Troya, existió otra humanidad, hablando de las piedras de Ica, a partir de ahí, del enviado, hablando de la figura de Jesús, que es otro tema que me apasiona. A partir de, sobre todo, JJ Benítez, Jiménez del Oso y Von Daniken lo descubrí mucho tiempo después. Adelante. Chico Ujú. ilustrado de los 80. Hace lo que se puede, sí. La revista muy interesante también tuvo culpa. Sí, sí. Manuel, muchas gracias por estar en el Viajero Cuántico, que sigas vendiendo libros del mensaje oculto de los dioses, que no pasa el tiempo por él, y aquí tienes el programa para lo que quieras. Pues nada, muchas gracias a Siempre, vosotros. siempre te digo, como te dije la otra vez, que a ver si un día hablamos de neurocirugía también, porque Sí, sería bueno hablar de los avances del hay cerebro también y cositas de, sí, sí, dedicar sí. el tema médico, pero bueno, Ujú. los dioses proveerán esa Eso es. circunstancia. Nada, un placer estar con vosotros, me lo he pasado súper bien y cuando queráis, ¿vale? La Muchas Gracias, próxima. gracias, Manuel. cuídate. Adiós. Venga, Hasta luego. igual. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.